Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RecNet. Ya estamos en el video de IP versión 6 o USPF versión 3 que vamos a ver la configuración. Bueno, antes de empezar la configuración, vamos a ver una comparación de lo que es OSPF versión 2 con la versión 3. Y bueno, realmente muchas similitudes que es lo que vemos en la pantalla. Por ejemplo, ambos siguen utilizando lo que son link state, por lo tanto, se van a seguir basando en los estados de los links, ¿ok? También siguen utilizando lo que es el concepto de áreas. En este caso, en la topología que vamos a utilizar, vamos a estar ocupando lo que es el área cero para todos los routers, tanto para el router que tenemos aquí, que este va a ser el router 1, este es el router 2 y aquí tenemos el router 3, ¿ok? Bueno, también ambos requieren que el protocolo de ruteo o SPF sea habilitado en las interfaces. Con esto se refiere a que hay que indicar cuáles son las interfaces que van a estar participando en lo que es el proceso OSPF. También ambos, una vez que ya tienen un link o un data link en común, van a intentar descubrir lo que es un neighbor o vecino. Por ejemplo, aquí el router 1 con router 2 pues tienen este data link que tenemos aquí. Por lo tanto, van a intentar descubrir a un neighbor. Y una vez que ya descubren a un neighbor, entonces va a haber ese intercambio de mensajes LCAs, ¿ok? Bien, también van a seguir utilizando lo que es el mismo algoritmo, en este caso el SPF, que es el Short Path First, y también van a seguir utilizando lo que es el concepto de métricas y costos, ¿ok? Bueno, en la parte de configuración vamos a seguir utilizando esta topología y bueno, pues aquí otra vez les recomiendo que la tengan en una libreta o impriman la pantalla si gustan, ¿ok? Lo que yo ya tengo en este caso avanzado es la parte del direccionamiento IP versión 6 en las interfaces. Ya están configuradas todas. En el router 1, 2 y 3 ya está configurado. Y es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ingresar de una vez para... Aquí estamos ya en el router 1. En el router 1 vamos nada más rápidamente para enseñarles show IP versión 6 interface brief, por ejemplo, y si ustedes ven ya están configurados lo que es el direccionamiento IP versión 6 en las interfaces. Es lo mismo en router 2 y en router 3 como aparece aquí, ¿ok? Bueno, vámonos directamente a modo de configuración global. En modo de configuración global yo tengo que ingresar lo que es el comando IP versión 6, luego router o SPF y aquí tengo que indicar igual que en la versión de OSPF versión 2 hay que indicar lo que es el Process ID. En este caso yo voy a utilizar el Process ID 1, ¿ok? Y bueno, aquí nos va a enviar un mensaje. Este mensaje que nos va a enviar, como aparece aquí, es que nos está solicitando que ingresemos de manera manual lo que es un Router ID, ¿ok? Si ustedes recuerdan, en el video de OSPF para IP versión 4, en Router ID son tres pasos que se realizan para poder elegir lo que es un Router ID. En este caso, OSPF también maneja esa secuencia para poder elegir lo que es el Router ID. Entonces, la primera que va a hacer es, si existe un comando, en este caso, el comando router, que yo voy a poner aquí, router ID, y por ejemplo en este caso somos router 1, yo voy a poner 1.1.1.1, entonces va a tomar ese comando como el router ID, ¿ok? Si ustedes se fijan, el router ID aún lo seguimos utilizando en un formato decimal punteado, o sea en este caso son 32 bits, lo mismo que viene siendo en IP versión 4, así se sigue manejando en este caso para OSPF versión 3, ¿ok? Bien, ahora bien, la segunda regla es que si no encuentra lo que es el comando router ID, se va a ir a la siguiente y en la siguiente nos indica que va a buscar las loopback, en este caso de IP versión 4. Y si por ejemplo existe más de una interfaz loopback, va a elegir la que sea más alta, ¿ok? En este caso, como en el router 1 yo no tengo configurada ninguna interfaz loopback, entonces no va a ser match y se va a saltar al punto número 3 y el punto número 3 nos indica que va a intentar localizar lo que es la dirección IP versión 4 más alta. Igual,
Nuevamente, yo aquí en el router 1 no tengo nada configurado en cuestión de IP versión 4, por lo tanto no hizo match con ninguna sentencia y es por eso que nos envió en un principio este mensaje en la cual nos está solicitando que configuremos de manera manual lo que es un router ID. El siguiente paso que vamos a realizar es indicar qué interfaces son las que van a estar en el proceso OSPF. Si ustedes recuerdan, para IP versión 4 utilizábamos un comando que era network y indicábamos lo que era la network, la wildcard y el área en donde van a estar. Para IP versión 6 no vamos a ocupar ese comando network, lo vamos a hacer directamente en las interfaces. Por lo tanto, aquí me tengo que salir, me tengo que ir a una interfaz, en este caso la que vamos a configurar va a ser la 01, por ejemplo. Y en esa interfase, ya una vez que estamos adentro, vamos a establecer el comando IP versión 6, luego OSPF, tenemos que indicar el process ID, que en este caso es el 1, después el área y el número de área. En este caso vamos a utilizar simplemente el área 0 o backbone, ¿ok? Con eso, yo ya le indiqué que esa interfaz va a estar en el proceso OSPF, en lo que es el process ID 1, y va a estar participando en el área 0, ¿ok? Con eso es más que suficiente para indicarle que esa interfaz va a estar en el proceso OSPF. Ahora bien, igual ese comando lo tengo que hacer en todas las interfaces que van a estar en el proceso OSPF. Me tengo que ir a interfase fase Ethernet 1.0 de acuerdo de grama, IP versión 6 OSPF 1 área 0, ok. También en la interfase fase 00 IP versión 6 OSPF 1 área 0, ok. Con eso es más que suficiente. Con eso yo ya tengo listo lo que es el router 1 para que ya una vez que encuentre un neighbor pueda ya hacer una adyacencia y ya pueda empezar lo que es el proceso de ruteo dinámico con OSPF versión 3, ok. Vamos a ver un show run y es todo lo que tenemos. A nivel de interfaz configuramos el comando IP versión 6 OSPF1 área 0, tiene su IP en IP versión 6, lo mismo en la 01, en la 10, ok. Y a nivel de configuración global tiene IP versión 6, router OSPF1 y el router ID. Con eso es más que suficiente para que ya funcione. Ahorita nos vamos a pasar al router 2. En router 2 vamos a hacer algo similar, no vamos a ir directamente a interfase fase Ethernet, perdón. Primero vamos a configurar lo que es IP versión 6, router OSPF 1, ok. Vamos a indicar lo que es un router ID, en este caso va a ser el 2.2.2 y nos salimos, nos vamos a la interfase fase Ethernet 00. Vamos a establecer lo que es el comando IP versión 6 OSPF 1 área 0, interfase fase Ethernet 0 diagonal 1 y igual IP versión 6 OSPF 1 área 0. Si ustedes se fijan, cuando ya habilité o ya configuré lo que es la interfase 00, inmediatamente se habilitó lo que es la adyacencia y encontró a su neighbor, que en este caso viene siendo el router, el neighbor 1.1.1.1, que es el router 1, ok. Y ya tienen lo que es una full, por lo tanto ya están listos para correr lo que es OSPF. Bueno, igual aquí eso es todo lo que vamos a realizar. Nos vamos a ir a router 3. Router 3, algo similar igual, es IP versión 6, router OSPF 1, en router ID va a ser 3.3.3, ok. Nos vamos a la interfase 00, IP versión 6 OSPF 1 en el área 0, ok. Y también interfase fase Ethernet 0 diagonal 1, IP versión 6 OSPF 1 en el área 0. Igual, aquí una vez que ya habilité la 00, igual ya hizo la adyacencia en el process ID número 1 y encontró al neighbor 1.1.1.1, que es el router 1, ok. Bueno, pues ya tenemos listo todo lo que involucra lo que es OSPF versión 3. Igual, bueno, aquí estamos en el router 1 y ya aparece aquí que ya encontró el neighbor del router 2 y al router número 3, ok. Bueno, ¿qué comandos, por ejemplo, hablando de comandos shows, yo puedo utilizar en lo que es OSPF? Bueno, puedo utilizar, por ejemplo, show IP versión 6 OSPF.
Y con este comando la información que nos arroja, por ejemplo, la que nos interesa en este caso, es por ejemplo el proceso que está corriendo, que es OSPF versión 3, en este caso el ID 1, y lo que es un router ID es el 1.1.1.1, ¿ok? En este caso nos está indicando aquí, por ejemplo, lo que es el área backbone que estamos utilizando, que es la 0, que es la información que nos ocupa. El resto de la información no es que no sirva, sino que realmente ahorita está fuera del alcance de lo que es el examen, y únicamente nos interesa, por ejemplo, esta información, lo que es la parte de aquí arriba. Y a ver qué más podría interesarnos. Y aquí, por ejemplo, el número de interfaces en esta área es de 3. ¿Y por qué son 3? Bueno, porque en el router 1 configuramos lo que es la 00, la 01 y la 10. Por eso nos está indicando esa cantidad. ¿Ok? Otro comando que podemos utilizar es show IP versión 6 protocol. Perdón, es protocol. Y aquí nos arroja, por ejemplo, lo que son las interfaces, en este caso la área 0, nos está indicando que en el área 0 está lo que es la interfase 00, la 10 y la 01, ¿ok? Es lo que nos está indicando. Si yo pongo, por ejemplo, el comando show IP versión 6, en este caso, o SPF interface, vamos a poner la 0 diagonal 1, que es la que apunta a router 2. Y la información que aquí nos arroja con este comando show, por ejemplo, es que la fase Ethernet 01 está up, el line protocol está up, nos indica igual lo que es la link local, el interface ID, que en este caso le puso 5, el router ID 1.1.1, el área que está trabajando, que es la 0, el process ID, que es 1, ¿ok? El tipo de red, en este caso una broadcast. Existen más tipos de red, pero en este caso no vamos a entrar a detalle. Aquí automáticamente lo detecta como una red broadcast. Igual aquí nos está indicando que en especial el router 1 viene siendo un DR, Destination Router, con el ID 1.1.1, y el BDR o Backup Destination Router viene siendo el router 2 con la 2.2.2.2, ¿ok? Aquí vienen los timers o los hellos, tanto el hello, el dead, el wait. Y aquí hasta abajo nos indica, por ejemplo, lo que es el neighbor, la adyacencia que tiene con el router 2, que viene siendo el BDR. Aquí lo está indicando otra vez, ¿ok? Es la información que podemos ver ahí. Otro comando que podemos utilizar igual para OSPF es show IP versión 6, perdón, OSPF interface brief. Y con este comando lo que nos arroja aquí, por ejemplo, son las interfaces que está utilizando el router 1 para OSPF, que es la 00, la 10, la 01, el process ID que configuramos que es el 1 para las tres interfaces, el área, lo que es el interface ID, que en este caso, si ustedes se fijan aquí, un interface ID 5 que nos dio en la 01, aquí lo indica, en la 01 viene siendo el interface ID 1. El estado, en este caso, para las tres interfaces viene siendo el DR, Destination Router, y el neighbor, en este caso, la 00 que viene siendo hacia la LAN, pues no tiene 0 de ceros. En la 10 que apunta al router 3 tiene un 1 de 1. En la fase Ethernet 01 que apunta al router 2 tiene 1 de 1. Esto nos está indicando que un neighbor de 1, ¿ok? Con eso ya tenemos esa información. También yo puedo ver los vecinos, en este caso para ver con qué vecino yo ya tengo una adyacencia, puedo utilizar el comando show IP versión 6 o SPF neighbor, por ejemplo, y aquí yo puedo ver los neighbors que tengo con el router 3, en router 2, lo que es el estado, que en este caso está full. Igual aquí ya está full, quiere decir que ya están listos y ya terminó todo el intercambio de LSAs o Link State Adverse Times. Y tiene lo que es el interface ID y la interfase, ¿ok? Aquí esta es la parte de la prioridad, es la información que podemos ver con ese comando. Podemos utilizar incluso para ver lo que es la base de datos de OSPF, como lo vimos en IP versión 4, que es el show IP versión 6, OSPF database, y tenemos esta información.
¿ok? Realmente la información que arroja este comando es muchísima, realmente, porque existen varios tipos de LSAs. Pero bueno, en esta parte de aquí no vamos a entrar en detalle, está fuera del alcance de lo que es el examen. Esto ya si ustedes continúan, por ejemplo, con lo que es sus certificaciones de Cisco, pues ya van a ver OSPF más a detalle. Bueno, a ver, otro comando que podemos utilizar antes de que se me olvide, puede ser por ejemplo show IP versión 6, ver las rutas, perdón, eso es importante, las rutas, en este caso, show IP route OSPF, únicamente quiero ver las rutas OSPF y voy a ver todas las rutas que ya encontró en OSPF, que en este caso esta ruta 112 es hacia el router 2, la que tiene configurada hacia la LAN, el router 2, de acuerdo al diagrama viene siendo esta de aquí. La otra ruta que conoce es la 113, que esta viene siendo del router 3, esta parte de aquí, que son las que conoció mi router 1, ¿ok? Lo mismo va a ser, por ejemplo, si yo me voy, en este caso, al router 2 show IP versión 6, route o SPF, para ver cuáles son las que ya conoce. El 2, por ejemplo, conoce lo que es la 111, que es el router 1, que es esta de acá. Ok, ya la conoce. También conoce la 113, que es el router 3. Y conoce lo que es la 112222, que viene siendo esta de aquí. Conoce el router 2. Ok, por lo tanto, el router 3 también va a conocer esta de aquí, debe de conocer esta y también va a conocer esta router 3, que es la información que tenemos. Si le damos el comando aquí show IP versión 6 o perdón, route o SPF, y vemos esa información que conoce la 111, la 12 y la 1111, ok, con eso ya estamos ahí. Bueno, esos son los comandos shows que podemos utilizar, o que podemos ver realmente de comando show de IP versión 6 o SPF, por ejemplo. Tenemos todos estos que pueden utilizar indicando el process ID en específico, ver la base de datos, ver las interfaces, los neighbors, igual lo que es los virtual links, el tráfico. Pongo aquí uno, por ejemplo, me da más información que puedo utilizar ya en la base de datos, igual el interface, el neighbor, de tal manera que vamos haciendo ya un show más específico. Ok, bueno, algo que hace falta por ver en esa parte de OSPF es las interfaces pasivas. Si ustedes recuerdan en el video de OSPF versión 2, nosotros por ejemplo no nos interesa en este caso en el router 1, hablando de router 1, no me interesa que esta interfaz 00 tenga una interfaz activa en cuanto a OSPF, ok. Por lo tanto, una configuración correcta sería que esa interfaz, en este caso la 00, esté en pasivo, ok. Y hablando de router 2, la 01 igual que esté en pasivo. Y hablando de router 3, la 01 igual que sea una interfaz que esté pasiva, ok. Entonces ahorita lo que vamos a configurar, esta parte de aquí es idéntica a como lo realizamos en OSPF para IP versión 4, ok. Entonces aquí me tengo que ir, por ejemplo, en router 3, me voy a IP versión 6, router OSPF 1, y yo aquí tengo que indicar con el comando passive interface lo mismo. Y en este caso en el router 3, la que yo quiero que esté pasiva va a ser la fase Ethernet 0 diagonal 1, ok. Mi router 2 me tengo que ir igual, hago lo mismo, IP versión 6, router o SPF1, passive interface, fase Ethernet 0 diagonal 1, y lo que es el router 1, tengo que ir igual a IP versión 6, router o SPF1, y el passive interface en este caso es la 00, fase Ethernet 00, ok. De tal manera, si se dan cuenta, yo no he perdido lo que es las rutas. Incluso si yo le doy aquí en show IP versión 6 o perdón, route o SPF, sigo viendo todavía lo que es la 1.2, que es el router 2, y la 1.3, que es el router 3. Únicamente lo que se hizo
es el mismo concepto que vimos en el video que corresponde a OSPF IP versión 4, en la que lo único que realiza ese comando passive interface es que si a lo mejor si yo coloco aquí lo que es un router, supone que un router pirata, ¿no? Que a lo mejor alguien lo quiera poner en esta parte de aquí, pues simplemente cuando este router esté enviando sus mensajes hello, el router 1 lo va a ignorar porque tiene una interfase pasiva y no le va a hacer caso a esos mensajes hello. Sin embargo, la interfase 00 a lo que es esta parte de aquí va a seguir enviando su ruta, únicamente que ya no va a enviar mensajes hello, ¿ok? Ese es el mismo concepto, o sea, ahí no cambia. Y bueno, con eso ya estamos asegurando. Incluso también se puede configurar, si ustedes lo desean, y por ejemplo IP versión 6, router o CPF1, por ejemplo, pueden poner passive interface igual lo que es el default. Acuérdense que si ponemos default va a poner todas las interfaces en pasivas, y después si nosotros queremos hay que indicar qué interfaces no van a ser pasivas, ¿ok? Bueno, es el mismo concepto. Ok, pues bueno, pues ya con eso ya tenemos configurado o lo que corresponde de acuerdo al blueprint que nos indica Cisco para la parte de OSPF versión 3. No es tan extenso, sin embargo es la parte fundamental. Y bueno, ustedes aquí ya pueden jugar con estos comandos que hemos visto, practicar. Y pues bueno, esto es lo que vamos a ver con lo que respecta a OCPF versión 13 en IP versión 6. Y bueno, yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad, y solamente me queda el desearles éxitos en sus estudios y nos vemos hasta la próxima.